exige de su hijo. Me siento incómodo, yo ahí me siento muy incómodo. Yo hice, hago y haré lo que hice siempre. Suministré a las guerrillas víveres, noticias, mensajes de la Guardia Civil. Sigo suministrando a los historiadores las grabaciones que constan en los vídeos que he realizado aquí. ¿Y qué más puedo yo alegar aquí? No me gusta. Yo soy refractario a los detergentes. Por mucho que frotéis, no sale espuma. Cumplí y sigo cumpliendo con mi conciencia. No quiero yo decir más. Sigo suministrando primero a las guerrillas. Ellos fueron valientes, pero sin los puntos de apoyo, sin las familias que sufrimos Y visto en perspectiva, la reflexión esta que se hace debería de haberse producido pues mucho antes, pues el facilitar la salida pues de los guerrilleros, ¿no? Esto, sobre todo, pues claro, no sé cuántos años después puede ser muy fácil de ver. Yo preguntarle a Kiko, especialmente en ese momento, pues que esto, que pasado no sé cuántos años después es más fácil de ver, pues cómo se vivía en ese momento, de hasta cuándo era posible haber seguido, o si se veía ya, pues las dificultades. Esa experiencia yo creo que sería muy importante quizás que nos la comentaras. En mi caso, no nos hemos quitado las dificultades, que no había alternativa, hasta el año 48-49. Porque en el año 47 hubo una condena de España en las Naciones Unidas. Pues siempre se alienta esa esperanza, ¿no? Pues igual que salvarse, porque, bueno, se decía aquí que la mayor parte, yo entendía que la mayor parte nos habían exterminado en el centro, donde nosotros, no fue la totalidad, pero fue bastantes muertes de compañeros, sobre todo a partir del 46, del 47. Una parte tuvo la ocasión de poder salir al exilio. Por ejemplo, con el grupo de asturianos, habíamos estudiado de nuestra federación, y luego después, pues, por los pequeños grupos fueron saliendo algunos, sobre todo los que cuando ya no había la perspectiva de que hubiese cambio, pues lo tenía más claro. Bueno, más claro, al menos estábamos convencidos, que eran los que más de ideología socialista y anarquista. Entonces, a partir del 47, pensaban de que las Naciones Unidas, o sobre todo Occidente, iba a ejercer la fuerza para una transición pacífica y que, bueno, que iba a potenciar una solución pacífica del franquismo a la República. Los que teníamos un concepto diferente, los comunistas, pues no tanto por consigna, yo creo que es un poco por convicciones en ese momento. Nos era muy difícil separarnos de ese pueblo, y nosotros era un poco particular también ese sentido. Separarnos de ese pueblo que yo mismo que llevaba años de enlace, ver a mis compañeros socialistas que se iban, digo, bueno, y entonces yo esos años que estuve de enlace, que en mi casa estuvo comprometido, donde parabais todos, ¿para qué? Porque en mi pueblo ya había visto algunos asesinatos en aquel momento. O sea, las leyes de fuga, lo que se ha dicho aquí. La ley de fuga es de que descubren a alguien que está en contacto con la guerrilla y le pegan 4 tiros y se acabó sin juicio y sin nada. Y si es posible se lo cargan a los guerrilleros también, que eso se pasó también cuando nosotros cargarle la culpa a los guerrilleros, bueno, y eso desaparece, no hay más informaciones. Entonces era una situación muy difícil, muy difícil. En mi caso, que hemos tenido un trabajo durante todos los años, hasta el año 47, como el concepto de la federación, en el momento que los compañeros socialistas y anarquistas optan por salir, no todos, muchos cayeron allí, luego después, o se incorporaron. Entonces ahí es donde se ejerce más
ya la influencia del Partido Comunista organizado, porque el Partido Comunista no envió a la región del norte como enviaron aquí o a otros lugares, pero enviaron algunos, varios Isuanes vinieron enviados por el Partido Comunista. Y a partir de eso hay una nueva estructura que se crea en el 47. Y todo lo que éramos de la Federación de Guerrillas, de los años del 42 al 47, pues hemos compuesto, yo estaba de aquella ya en la guerrilla, hemos compuesto lo que se llamaba la segunda agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia, fundamentalmente dirigido por el Partido Comunista, en su estrategia, en la estrategia de la continuidad de la lucha. Había socialistas, había anarquistas también, pero que aceptaban eso como forma de definirse por esa estrategia. Y entonces, bueno, eso se desencanta ya, porque ¿quién termina con la guerrilla? No hay, allí no llegó la consigna del Partido Comunista que había que salir, ni de nadie. Y quien termina con la guerrilla es el franquismo. ¿Por qué se intensifica la represión? Porque el franquismo, en tanto que sistema, al estar apoyado por Occidente en ese momento, pues automáticamente emplea nueva estrategia también del movimiento guerrillero. No solamente esas partidas que se hacen pasar por guerrilleros y tal, no, hay otro sistema mucho más eficaz, que es el cansancio de los enlaces y el comprar enlaces y fomentar la traición desde el interior. Es así que la mayor parte de los compañeros nuestros han caído y no, bueno, como éramos una guerrilla urbana, pues claro, siempre la mayor parte de los compañeros caían en las casas por ese procedimiento. Entonces el franquismo que termina con ello. Entonces llegas a una conclusión en donde, que, bueno, como medios de salvación, pues tienes que ir al exterior. Los pocos que hemos quedado ya en el 50, yo pasé en el 51, la última guerrilla. 4 meses después de que nos hubieran también por una infiltración, un traidor, que hubiese matado a Manuel Girón, que era el hombre carismático, fundador de las guerrillas en 1936, y luego el último guerrillero de allá. Así fue la situación. Muy bien. ¿Alguien, por favor, que quiera comentar, preguntar, opinar? Sí. Por ejemplo, ¿se tenía noticia de las actuaciones de las guerrillas en otras zonas del país o era una mera lucha de...? Sí, empezaba Radio Pirinaica que les aumentaba incluso, ¿sabes? Sí, por ejemplo, se tuvo noticia del intento fallido de Barcelona por el Valle de Arán. Sí, bueno, ese era de dominio público. O de la Guerra Fría, que también... Pero incluso algunas... bueno, yo he tenido ocasión de... Yo leía Mundo Obrero aquí también, pero bueno, cuando llegaba. Pero después, cuando yo pude tener unos obreros, por ejemplo, que era el Partido Comunista, que alimentaba la lucha políticamente del movimiento guerrillero, pues he tenido la ocasión de leer algunas citas en las que participé. Y bueno, eran más o menos exactas, pero en esa condición de clandestinidad lo importante es que estaban señaladas. Y Radio Pirinaica pues también era un elemento que ayudaba a agitarnos para que, bueno, pues tengamos más subjetividad del peligro. Muy bien. Sí, bueno, yo echaría en falta tal vez un breve análisis sobre el papel de la URSS, la influencia evidentemente de los intereses de la URSS sobre el Partido Comunista de España en cuanto a la decisión de la disolución de la guerrilla o de la renuncia a la lucha armada en esa etapa. Bueno, ahora se puede decir muchas cosas, ¿no? Se supo más tarde, yo no sabía que Stalin había estado reunido con Pasionaria y con Santiago Carrillo, y que bueno, que les había aconsejado que sería mejor buscar una nueva estrategia. Es posible. Bueno, nadie dice que le han ordenado, le han aconsejado por experiencia. Pero en el año 48 no estaba, yo creo que la dirección del partido no tenía todos los elementos de juicio para poder incidir en un proceso que se había iniciado sin ellos también. No todo el movimiento guerrillero obedecía a la consigna del Partido Comunista, porque eso era una convicción. Los que hemos quedado aquí era más por convicción personal, las experiencias que teníamos, el vínculo con el pueblo, que la consigna del propio partido. Y además,
la parte de Levante de Aragón, que había más vínculo comunista, hasta el 50 estaba ya en Francia, en el 51. Y quiere decir, había la idea de cultura que puede utilizar la propaganda del partido en mantenerla de otra forma. Que no se puede generalizar porque incluso el partido en la parte de Galicia y de León no fue el partido que ayudó a salir a los compañeros, a alguna excepción o dos. Entonces, bueno, de decir algo en mi libro, respecto a, porque me parece un poco tópico, cuando se dice de una manera tanjante el cambio de táctica del Partido Comunista. Yo trato de ilustrar, por lo que dije anteriormente, por el lugar en donde estábamos y cómo funcionábamos, que ese tema de la penetración en los sindicatos, antes que el Partido Comunista lo diera como consigna de cambio de táctica, nosotros estábamos practicándolo. Porque hacer una guerrilla urbana, donde teníamos contactos con alcaldes, con gente del pueblo, con sindicalistas, automáticamente había enlaces de la guerrilla, no los guerrilleros, los enlaces, los servicios de información, que eran también enlaces ya en aquel momento, en Asturias y en la cuenca minera. Entonces, bueno, mejor que lo hubiera recogido para mí, correcto, pero que tampoco era una inventiva absoluta de una consigna de cambio de táctica, como fueron otras, como no fue la de la reconciliación nacional, visto desde el punto de vista de establecer las relaciones humanas entre personas que habían estado en campos diferentes, pero que compartían el mismo sentido de que Franco, o el sistema franquista, era nefasto y que había que acabar con él. Nosotros hemos tenido gente de apoyo, pues bueno, los guardias civiles, alcaldes, falangistas, y bueno, pues no éramos nosotros que claudicábamos, eran ellos que optaban por una posición de apoyo a la guerrilla como vía de la contestación del sistema franquista. Como veis, no son tan... Sí. Bueno, comentarte, poner que en septiembre de 1951, después de una aventura con todos los ríos que llegáis a Francia, y pones aquí cómo fuisteis recibidos. Dice, muchos españoles que huían de España a causa del hambre o de la dictadura, cuando la policía francesa los cogía, se encontraban frente a una sola alternativa, España o la Legión. Como la cooperación entre la policía francesa y la policía franquista funcionaba bien, muchos españoles se vieron obligados a elegir la Legión, donde se encontraron codo con nazis alemanes que trataban de hacer olvidar sus crímenes enrolándose en este cuerpo. Si nos puedes comentar un poco qué se puede sentir cuando llegas a Francia, donde podía ser de la liberación, encontrarte con este panorama. Bueno, darnos cuenta que puede sentir alguien, éramos 4 que hemos pasado, que dejan la esencia de nuestros compañeros, Manuel Girón, por ejemplo, y otros, muertos, asesinados en el último momento, y que nos queda más recursos que irnos sin que ellos eran las personas más carismáticas, con esa experiencia, que no hubieran tenido esa posibilidad de salvar. Y te ofrecen como alternativa la Legión o vuelta al garrote vil. Pues es una alternativa difícil. ¿Cómo íbamos a ir nosotros a Indochina a echar por tierra todo lo que era nuestra dignidad? Pues hubiéramos vuelto al garrote vil, sí señor. Es que estábamos imbuidos de, seguramente exageramos, pero imbuidos de una utopía tan grande de lo que había sido nuestra lucha, que consentíamos la muerte antes de quebrar lo que había sido nuestra dignidad de la lucha por las libertades. Y esa es la oferta que nos hacen. Bueno, entonces estuvimos forcejeando, pues 3 meses nos tuvieron en un calabozo, y menos mal a la solidaridad de las organizaciones francesas, sobre todo francesas, más que las españolas. Siendo algunos amigos de la CND que fueron los primeros que hemos contactado, pero no creáis, yo tengo poco que agradecer desde el punto de vista personal, pero bueno, son cosas que las dejo porque es para otro debate, ¿no? Del exilio también, en el 51 se habían acomodado y parecía que querían tener el patrimonio absoluto de las personas puras de la lucha por la República, como los que habíamos quedado en el interior, que bueno, más o menos estábamos tocados de algún sentimiento franquista, cuando había, como llamamos nosotros. Y eso fue no solamente con los guerrilleros,
fue con otras gentes también, que después más tarde tuvieron que emigrar por razones económicas, y había una actitud de los que habían ido allí en el 36 bastante nefasta en este sentido. Y bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de que organizaciones francesas se habían manifestado porque se enteraron que estábamos allá y hubo un movimiento de solidaridad, y luego después sí nos vinieron a felicitar. Llopis vino a ofrecernos una cena, otros nos ofrecieron también de que, bueno, si queríamos, estaban a nuestra disposición, pero ya no tenemos peligro. Aquella no lo necesitamos, era anteriormente que lo hubiéramos necesitado, y bueno, a lo mejor no pudieron todos, pero al menos alguien podía, porque no estaban todos ilegales en el 50. Había quien estaba ilegal, pero todo el mundo no estaba ilegal, de los exiliados en Francia en ese momento. Pues bueno, hace parte de la historia. Para mí sí hace parte más, porque cuando decía anteriormente de cómo se ha hecho la transición, me parece que hay un vínculo del comportamiento, del juicio que se hizo, y luego después cuando llega el momento de decidir, se decide sobre esos criterios. Un menosprecio a quien al fin y al cabo ofreció la vida y no pedía nada a cambio. Y así lo estamos viendo que ahora también se pone mucho en valor cuando se pide un sacrificio para alguna causa, se ponen contrapartidas. Antes no había contrapartidas, era la muerte o defender tus opiniones, ¿no? Esa es la situación. Muy bien, ¿alguien más? Vea. Sí, yo agradecerte, Kiko, tu intervención. Buenas noches. Sí, referente, porque claro, podemos hablar mucho del pasado, pero efectivamente la ley del 77, la amnistía, fue en este país, por desgracia, una ley de punto final. Una ley de punto final en donde si durante toda la época del franquismo y de la guerra civil se sepultaron las ideas de aquella república de trabajadores de todas las clases, república puntera en aquella Europa, al borde de una guerra mundial, y que era una alternativa posible de organización nueva en Europa para los trabajadores. Si después de esos 40 años y del exterminio sistemático de las ideas a través del exterminio sistemático de las personas, llegamos a una situación de punto final en donde se situó y se sigue situando desde mi punto de vista al verdugo y a la víctima, en donde encontramos que en el panorama europeo los crímenes del fascismo han sido juzgados en Nuremberg, en donde las víctimas del fascismo han tenido sus reparaciones, y no estoy hablando aquí tanto de las reparaciones económicas, tanto de las morales y políticas e ideológicas de las que hablabas antes, ¿no? En el momento en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?, de vacío, que tú lo has descrito muy bien con relación a la visión de los jóvenes, realmente pregunto, ¿qué podemos hacer a ese respecto? Y te lo pregunto a ti, Kiko, que sabes más que nosotros. Mira, yo en este caso. Yo dije en el verso hace, no sé, cuando participamos allá en los años 97 o 98 en una exhumación de compañeros. Entonces, dijeron, ¿qué os trae? Fuimos 3 guerrilleros, los supervivientes allí de guerrilleros. Y vienen los medios de información, televisiones, periódicos, que nos trae a esa gesta de venir ahora aquí a exhumar vuestros compañeros y tal. Y entonces, pues, dijimos que seguíamos siendo guerrilleros, pero no con las armas, sino con la palabra, para transmitir al pueblo que había sido aquello que se había ocultado. Como se había ocultado, pues claro que éramos nosotros, miembros, partícipes de ser víctimas, que teníamos que justamente reivindicar esa memoria. Guerrilleros por la memoria, de manera que no perezca de una manera definitiva, para que quede algo. Entonces es transmitir, es transmitir. Y yo, en fin, no me voy a desesperar, yo soy optimista en todas las épocas. Incluso soy optimista por lo que, aunque sea, termine una parodia, lo que han votado ayer en el Parlamento. Porque en una parodia terminó el día 16 de mayo del 2001. Éramos allí formidables, unos chicos buenos, pero sin embargo quedáis condenados en la historia, porque vosotros habéis sido unos bandoleros, y eso no os lo perdonan.
Pero no lo perdona la sociedad, no. Yo con la sociedad, además no me tiene que rehabilitar moralmente. Yo no estoy con la sociedad, es con los aparatos del poder. Son ellos que no lo quieren hacer. Bueno, pues habrá que seguir luchando. Que haya un despertar, porque el problema no es para las víctimas de 1940 o del 1900 hasta la muerte de Franco. El problema es para los que vienen detrás, para el futuro. Y cuando vemos, ¿no ves algunas manifestaciones por ahí, cuando en ciertas ocasiones aparecen? ¿No es el mismo vocabulario que en el año 36? Es que los obispos no se manifiestan igual que se manifestaban en el 34 contra la Revolución de Octubre y después en el 36 y toda la época de Franco. Bueno, pues que se saquemos experiencias. ¿No merece la pena saber en dónde hemos tropezado? ¿Hemos estado suficientemente unidos y conscientes para hacer frente justamente a ese peligro de toda la sociedad? Pues no. Y entonces creamos capillitas en este momento. A lo mejor cada uno va por su cuenta, le parece que es más puro que el otro y tal, pero los perros ladran y la caravana pasa. Y es lo que tenemos que aprender. Yo al menos tengo esa convicción. Y como tengo esa convicción, pues voy a estar hasta el último momento, pues hacer todo. Mira, vengo aquí con mucho placer, pero mira, tengo el mes que viene y el otro, 3 meses cogidos permanentemente. Me voy a ir a Galicia, Asturias, Andalucía y tal. Bueno, yo tengo un doble deber. Yo tengo el doble deber porque he sufrido en mis carnes la represión y las consecuencias, pero sobre todo el deber que tengo a mis compañeros que no les han dejado la palabra, que han muerto en el combate, que han muerto pues con mucho entusiasmo. Y en ese deber pues voy a estar hasta lo último, hasta que, bueno, o que no puedo hacerlo, que a mis años ya comprendo, pero bueno, vamos a resistir. Pero yo no me conformo de que yo esté convencido, lo que se trata es de que los demás, la sociedad, reaccione por su bien y sobre todo la juventud. ¿Alguien más? Que vamos a ir cerrando el acto, sí. Sí, una cosita muy breve. Yo soy de Argentina y en Argentina hemos conocido también de represión, terroristas, etc. Se han logrado cosas, no por los organismos del Estado, que también dictaron leyes de punto final y de obediencia debida, sino por la lucha incansable de ciertos sectores que nunca se callaron, como las madres de Plaza de Mayo, que cuando era aún en plena dictadura militar salieron a decir ni olvido ni perdón, la sangre derramada no será negociada. Y entonces así se fueron consiguiendo algunas cosas, ¿no? Después, no todo. Pero me encanta escucharlo al compañero y decir que nosotros también tenemos una deuda con los compañeros que ya no están. Pero no solamente eso, sino que el conservar la memoria me parece también que es un reaseguro para el futuro, porque los pueblos que olvidan pueden chocar 2 veces con la misma piedra. Entonces, estoy encantada de haber escuchado. Mira, hay un detalle simple y yo no quiero juzgar, ser aquí juez de nadie, pero bueno, es un estado de ánimo colectivo, nacional. El juez Garzón, por ejemplo, bueno, ha hecho unas gestiones muy buenas para denunciar y, en Chile y en Argentina, igual todo lo que ha hecho positivo. Cuando hicimos aquí en el 2000, aquí en Madrid, un congreso, una reunión de los guerrilleros y que planteamos el problema de la rehabilitación del movimiento guerrillero, la denuncia de los crímenes del fascismo y tal, se les solicitó su presencia. No le interesaba resolver los problemas de España. Y es que hoy a mucha gente, incluso con etiqueta de izquierdas, no le interesa resolver el problema de España. Y eso es una renuncia justamente a nuestra memoria y a nuestros valores. Yo lo veo así. Por eso me parece que va a ser difícil. Pero bueno, un pueblo nunca debe de huelgarse eternamente. Habrá que seguir luchando justamente para, cuando sea posible, o ir arrancando lo posible. O lo que se quiere, lo posible. Muy bien, ¿alguien más? Si no, ya terminamos la No, palabra. Rápido, por favor. Sí. Más, que efectivamente, el juez Garzón ha dictado algunas cosas buenas, pero, por ejemplo, con los vascos no le importa la justicia, con España. Recientemente acá hemos tenido un juicio a un marino argentino y hemos tenido numerosas presiones y todavía las seguimos teniendo para que no se siente jurisprudencia en una condena por crímenes de lesa humanidad.
¿Por qué? Porque si se sentara jurisprudencia daría una base jurídica para todos los crímenes del régimen franquista. O sea que no es que defienda al juez Garzón, ni mucho menos. Muchas gracias por tu información. Antes de terminar, y muy rapidito, recordaros, próximo miércoles, bajo el título genérico de una inmensa prisión, se va a tratar el tema de campos de concentración, cárceles y batallones de trabajadores. Vendrá Mirta Núñez Díaz Balar, historiadora, Concha Carretero, expresa política de la cárcel de Ventas de la época de las 13 Rosas, y los directores de una inmensa prisión, Guillermo y Carlos. 22 el exilio, 1 de marzo, el tema de la lucha de las mujeres. Meramente también comentaros, pues, en este afán de contribuir a la difusión, pues, de libros de interés con motivo del 70 aniversario de la Guerra Civil, en una editorial que no es muy conocida, se llama Flor del Viento, van a aparecer 10 títulos, el primero de ellos, Crónicas de la Guerra de España, de Miguel Hernández, editado por la Fundación Domingo Malagón. Este sí es posible en las buenas librerías adquirirlo. Y nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y especialmente a Kiko.